Continuamos entonces con la resolución de ejercicios. Ahora vamos resolviendo los del extra clase. Tenemos que el 29 de junio del 2006 adquirimos equipo de oficina que costó 4.900.000, al que se le asignó 8 años de vida útil y 700.000 de valor residual. El equipo inició la depreciación el 1 de julio de 2006. Utilizando el método de línea recta, vamos a determinar el ajuste mensual de la depreciación del mes de julio de 2007. Vamos a determinar la depreciación acumulada del equipo al 30 de noviembre del 2007. Vamos a determinar el valor en libros del equipo al 31 de marzo del 2008 y el valor en libros del equipo al 30 de junio del 2009. Como siempre, vamos a copiar la información en el Excel y vamos a empezar a resolver. Un poquito más grande. Lo primero que vamos a ocupar acá es una tabla de depreciación. Sin la tabla de depreciación no voy a saber cómo se hace todo lo demás. Entonces, la fórmula de línea recta. ¿Cómo era la fórmula de línea recta? Entonces tenemos el costo menos el valor residual entre la vida útil. ¿Ok? Y le ponemos un menos. Esta era la fórmula. Ahora vamos a determinar con los numeritos cuánto sería. Esto sería igual a 4.900.000 menos los 700 entre los 8 años. Recordando siempre que si quiero que la operación salga de manera correcta, necesito poner paréntesis. Si no, él va a dividir los 700.000 entre 8. Por ley de signos va a respetar primero las divisiones y multiplicaciones. Entonces en eso el Excel hay que explicarle que necesitamos que haga primero la resta y que luego haga la división. Este dato es anual. Bueno, ¿qué es? Es la depreciación anual. ¿Ok? Vamos aquí en formato. También lo puedo representar nada más para que se vean los números. 4.900.000, los 700 y aquí los 8. Tal vez así para que se note cómo fue que estaba hecha la operación. Entonces, esto fue lo que hicimos. Tomamos este número, le restamos este número y lo dividimos entre este que está aquí. Así se nota el proceso previo y también se nota la operación. Listo. Por aquí voy a insertar un espacio y le vamos a quitar todos los bordes. ¿Ok? 525. ¿Cómo se construye entonces la tabla de depreciación? Primero tenemos los años, tenemos el costo del artículo, el gasto de depreciación, la depreciación acumulada y el valor en libros. Voy a partir del año 0 simplemente para que se note a la hora de hacer la depreciación acumulada cómo funciona la suma. Pero en realidad las tablas normalmente parten del año 1. Aquí le damos autocompletar hasta que llegue el año 8. Costo del artículo, entonces vamos a tener que son los 4.900.000. Este valor se mantiene en el tiempo y es igual para todos los periodos. El gasto por depreciación va a ser igual al cálculo que acabamos de hacer de los 525 y se va a repetir para todos los periodos.
Ahora, en el año 0 no hay gasto por depreciación ni depreciación acumulada. Entonces, más bien es en el año 1 donde tengo que cargar la información. El costo del artículo en el año 0 son 4.900.000. Entonces, aquí van a ser el valor en libros 4.900.000. Cuando empezamos a depreciar, es cuando va bajando el valor en libros. Vamos a tener por acá 4.900.000. Entonces, ¿cómo funciona la depreciación acumulada? Siempre va a ser la depreciación del año anterior más el gasto de este periodo. ¿Ok? Ya podemos arrastrar y nos va a ir dando el acumulado. Finalmente, el costo del artículo menos la depreciación acumulada nos da como resultado el valor en libros. ¿Ok? Siempre el último dato que aparece en valor en libros tiene que ser igual al valor residual. Siempre. Si no es así, hay un problema en el cuadro que estamos resolviendo. Ya tenemos la fórmula, ya tenemos el cuadro, entonces ahora sí podemos comenzar a contestar las preguntas que nos plantearon. Lo primero, ¿cuánto es el ajuste mensual por depreciación? El ajuste mensual siempre va a ser el mismo. Si ya aquí tenemos el anual, entonces yo tomo el dato anual y lo divido entre 12. ¿Ok? Me voy a desplazar por acá y voy a poner depreciación mensual. Y con esto podemos construir el asiento. ¿Cómo sería el asiento? Este formato no me va a funcionar muy bien aquí porque no tengo el cuadro de depreciación, pero lo vamos a agregar y ahí nos vamos acomodando. Entonces siempre va a ser el gasto por depreciación contra la depreciación acumulada. Y como ya sabemos cuánto es mensualmente, lo podemos resolver de esta forma. ¿Ok? Listo. Continuamos. Entonces, ahora vamos a ir resolviendo cada uno de los enunciados. Voy a copiar el de ajuste de depreciación por acá para que quede a la par del asiento, pero aquí vienen unos enunciados que son más interesantes. El primero dice que determine la depreciación acumulada en una fecha en particular. ¿Cómo vamos a determinar este elemento de las fechas? Lo primero es que si no tenemos claro cuál es el rango de fechas, no lo podemos resolver. Eso significa que años 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no nos ayuda. Aquí vamos a tener que insertar un espacio que nos dé el rango de fecha. Con este rango de fecha lo que vamos a entender es dónde inicia el año de la depreciación y dónde termina el año de la depreciación. Entonces, si el 29 de junio del 2006 adquirimos, quiere decir que el primer día donde se aplica la depreciación va a ser el 1 del 7 del 06 y va a concluir entonces el 30 del 6 del 07 y con eso vamos a tener un rango de un año. Esto inicia en el año 1 y se va a desplazar por todos los años. Aquí el Excel, a la hora de autocompletar, solo me modifica el último dígito. Aquí los tengo que digitar manualmente para hacer los cambios. Una vez que tenemos los rangos de fecha, ya ahora sí podemos ver desde dónde a dónde contar meses y hacer los cálculos. ¿Ok? Entonces, ya con rangos de fechas podemos responder a la pregunta. Voy a ocultar brevemente esta información para enfocarnos solo en la pregunta. Determine la depreciación acumulada del equipo al 30 del 11 del 07. El 30 del 11 del 07, ¿en cuál de los rangos está? Si revisamos en el año 1, llega al 30 del 6 del 07 y yo ocupo el 30 del 11 del 07. Significa que no está contenido en ese rango. Entonces me tengo que desplazar en automático al siguiente rango. ¿Ok?
como la depreciación acumulada es la depreciación acumulada anterior más el gasto por depreciación del periodo actual, lo que tenemos que hacer es ir adicionando. Entonces, el primero del 7 del 07 es el mismo gasto de depreciación con el que se terminó el año pasado. O sea, al 30 del 6 del 07, la depreciación acumulada que teníamos era 525,000. Entonces, podríamos anotar que aquí en el año 1, la depreciación fueron 525,000. Pero ¿cuánto me hace falta para llegar al dato de este año número 2? Entonces, si nosotros revisáramos julio, agosto, vamos a copiar acá los meses del año del calendario. Si estamos hablando de que estamos iniciando en julio y este es nuestro punto de partida, ¿cuántos meses hay hasta llegar a la fecha que nos están solicitando? Entonces tenemos el mes de julio, voy a poner por acá 1, el mes de agosto 2, el mes de septiembre 3, el mes de octubre 4 y el mes de noviembre completo serían 5 meses. ¿Ok? Si ya sabemos que son 5 meses, entonces sé que del año 2 debo calcular 5 meses de depreciación. ¿Ok? Hagamos esto un poquito más grande. Insertamos por aquí un espacio. Y entonces, ¿cuántos son 5 meses de depreciación? ¿Cuánto es el gasto de depreciación anual? 525. Entonces yo voy a hacer la conversión. 525 lo divido entre 12 para calcularlo por mes y lo voy a multiplicar por la cantidad de meses que necesito para este procedimiento, que son 5 meses. ¿Ok? Ahora lo que hago es sumarlos. Entonces, la depreciación acumulada al 30 del 11 del 07, ¿cuánto sería? Serían 743,750. Continuamos. ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos plantea el ejercicio? Igual voy a ocultar estos datos y vamos a copiar la siguiente pregunta. Dice que se determine el valor en libros del equipo al 31 del 3 del 08. Entonces, el valor en libros. Para determinar el valor en libros podemos hacerlo de varias formas. Primero, lo vamos a determinar con la depreciación acumulada, que es como lo hemos venido calculando, sabiendo que el valor en libros es, y aquí lo voy a escribir tal vez para que quede claro, el valor en libros es igual a el costo menos la depreciación acumulada. Muy bien. Teniendo claro esa definición, yo puedo calcular cuánto es la depreciación acumulada y restársela al costo. Ahora tenemos que ubicarnos en cuál es el rango de fecha en el que está esta 31 de marzo del 08. Si revisamos, el 31 de marzo del 08 sigue estando en este segundo periodo. Entonces, porque vence el 30 del 6 del 08. Y en realidad el 31 de marzo está antes del finalizar este segundo periodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el año 1, porque ya sabemos que ese pasó, son los 525,000. A estos 525,000 le vamos a agregar la cantidad de meses del año 2. Vamos a anotar aquí año 2. Y todavía no sabemos cuántos meses son. Para determinar los meses hacemos el mismo ejemplo de la tabla, ¿verdad? Entonces tenemos julio, agosto, y nos vamos a desplazar en el tiempo hasta que lleguemos a marzo del año siguiente.
Si yo parto del 1 de julio del 07 y tengo que llegar al 31 de marzo del 08, ¿cuántos meses hay? Entonces, 1 julio, 2 agosto, 3 septiembre, 4 octubre, 5 noviembre, 6 diciembre, 7 enero, 8 febrero, 9 marzo. Son 9 meses. Perfecto. Entonces, en este año número 2 del gasto de depreciación, voy a tener 9 meses. Para estos 9 meses, lo mismo. Tomo el gasto de depreciación anual, que son 525,000, lo voy a dividir entre 12 para que me dé por mes y lo multiplico por la cantidad de meses que necesito. ¿Ok? Entonces, yo ya aquí, voy a desplazar esto un poquito para abajo, yo ya aquí puedo determinar cuánto es la depreciación acumulada al 31 del 3 del 08. ¿Ok? Son 918,750. Si utilizamos esta fórmula, vamos a tener que para el cálculo, el costo menos esta depreciación acumulada me va a dar el valor en libros al 31 del 03 del 08. ¿Cuánto es el costo? 4,900,000. ¿Cuánto va a ser esta depreciación acumulada? 918,750. Y la operación que la define es una resta. 4,900,000 menos los 918,750. Quizás para aclarar y que se note, vamos a insertar aquí una columna que nos permita definir este rango. Por ejemplo, aquí lo que hicimos fue una suma y una suma. Todos estos datos nos serviría que vayan centrados y en negrita. Y esto nos dio un resultado. Ahora, para obtener la segunda parte, que aquí también podríamos separarlo, para que no aparezca, para que se vean que hay operaciones separadas, yo tomo la información de acá, le voy a hacer la resta y me da como resultado el monto final, que es el valor en libros al 31 de marzo del 2008 va a ser 3,981,250. Le voy a anotar por acá un título, porque este cálculo lo estamos haciendo con base en la depreciación acumulada. ¿Ok? Listo. Pero ahora vamos a hacer otro procedimiento con base en el valor en libros. ¿Cómo lo hacemos con base en el valor en libros? Vamos a anotar aquí el valor en libros. Sí. Entonces, la idea es que tengamos todo el conocimiento. Entonces, ¿cómo sería con base en el valor en libros? Cuando buscamos el valor en libros, también tenemos que ubicar si hay en el año anterior o en el año actual. Entonces, el valor en libros en el año anterior y también vamos a tener uno de valor en libros en el año posterior. ¿Posterior a qué? A la fecha. Excepto que la fecha sea exacta, vamos a tener un valor en libros del año anterior o un valor en libros del año posterior. Si no es exacta, pues, si es exacta no hay problema, porque ahí ya tendríamos el valor. Posterior. Ok. Todo esto es que queden en negrita y en tamaño, no 14, 12. Y por aquí podemos ir combinando. ¿Cómo vamos a ubicar la información? Si dijimos que el 31 de marzo del 08 está en este rango, ¿cuál sería el año anterior del valor en libros? Entonces,
me voy al año 1, que es el anterior, y el valor en libros, voy a subir un poquito para que se vean los títulos, y el valor en libros, en este caso, vamos a ponerle aquí negrita para que se resalte. Entonces, me desplazo al año anterior, y el valor en libros del año anterior, ¿cuánto es? 4.375.000. Entonces, valor en libros del año 1, 4.375.000. ¿Qué debo hacer acá? Para llegarle a la información, debo calcular los gastos que han incurrido en los 9 meses de depreciación. Yo ya tengo calculado esos 9 meses, es el mismo procedimiento. Entonces, del año 2, el gasto de depreciación de 9 meses. ¿Cuánto es el gasto de depreciación de 9 meses? Tomamos los 525.000, lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 9. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos hacer? Si yo tengo el valor en libros del año anterior, tengo que disminuirle o restarle lo que he gastado en estos 9 meses hasta llegar a la fecha que me están solicitando. ¿Ok? Por tanto, los 4.375.000 menos los 393.750 me van a llevar al mismo resultado que en el otro procedimiento. ¿Cuál procedimiento es mejor? Cualquiera, mientras lo entiendan y lo dominen. Este lleva más pasos, pero es como más seguro a la hora de resolverlo. Este lleva menos pasos, pero tienen que tener claro cuál es la operación que es la que está inmersa a la hora de obtener este resultado. Aquí, si pusiéramos los signos, y ya voy a poner ahí que es ese dato total. Aquí si ponemos los signos, entonces tenemos que vamos a restar el gasto de este segundo año. Y este sería el valor en libros al 31 del 3 del 08. ¿Ok? Finalmente, ¿qué pasa si la consideración la vamos a hacer? Aquí voy a poner un igual. La vamos a hacer con el año posterior. Y con el año posterior entendamos que es el resultado final del rango en el que estoy. No nos vayamos a equivocar y decir, me voy a pasar al año 3. No. El año posterior vamos a entender que dentro de este rango, al 30 del 6 del 08, el valor en libros final va a ser de 3.850.000. Entonces, a eso es lo que vamos a entender por año posterior. Entonces, pongamos aquí que el valor en libros, año 2. Año 2 porque así es como lo tenemos nosotros en esta referencia. El valor en libros son 3.850.000. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer con este valor en libros? Bueno, si al 30 de marzo llevo 9 meses, ¿cuántos meses hacen falta para completar el periodo? Pues 3 meses. O del 30 de marzo al 30 de junio, ¿cuántos meses van? Va el mes completo. Aquí si lo viéramos en la tableta, pues faltarían abril. En realidad aquí lo puede autocompletar. Me faltarían abril, mayo y junio, que sería lo mismo que decir de junio a marzo, si lo que estuviera es devolviéndome, si yo lo que estuviera haciendo es devolviéndome en el tiempo, ¿cuántos meses hay de ahí para allá? 3 meses. ¿Ok? Entonces la lógica aquí va a la inversa. En el año 2, el gasto de depreciación de 3 meses. ¿Ok?
¿Cómo voy a determinar esto? Los 525.000, que es el gasto anual, lo divido entre 12 y lo multiplico por 3. Pero como estoy haciendo la operación a la inversa, no puedo restar. Tengo que recuperar este valor para llegar al dato que ocupo. Entonces aquí se suma y voy a obtener un resultado final. ¿Cuál va a ser? Los 3.981.250. Todos los procedimientos nos llevan al mismo resultado. ¿Cuál es el que van a usar cada uno de ustedes? El que mejor se aplique, el que mejor entiendan, con el que mejor puedan resolver. ¿Ok?